Muy bienvenidos a este octavo congreso de hombres que todos los años hemos intentado hacer para tener fraternidad entre todos los hombres creyentes, compartir cosas, hablar del Señor y relacionarnos mejor unos con otros. Entonces, os damos la más cordial bienvenida, os agradecemos el apoyo que mantenéis para este congreso. Sería muy largo presentarnos todos porque la mayoría creo que no conozco, pero sed bienvenidos, seáis donde seáis y vengáis de donde vengáis, sed muy bienvenidos. Quiero explicar un momentito el programa para que conozcáis. Vamos a tener la alabanza, vamos a tener al pastor invitado para que nos hable de la palabra y a las 6 de la tarde vamos a hacer una pausa para tener aquí un picoteo y compartir mejor con nosotros y descansar un poco. Luego volveremos para la alabanza y esperamos acabar a las 8, pero queremos dejar siempre un tiempo para preguntas y contestaciones del conferenciante. También vamos a tener una intervención de un hermano, David, que nos va a compartir. Y esto es todo. Entonces, hermanos, pues vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar de la alabanza, de la comunión, de estar juntos unos con otros. Y voy a pedir a Marcos Rincón que venga y nos haga la oración de inicio. Pastor Marcos. Oramos entonces. Señor, te damos gracias, Dios, por este momento tan especial, Dios, aquí en Basauri. Te pedimos, oh Espíritu Santo de Dios, que seas tú ordenando nuestras mentes, Señor. Quita de nosotros toda distracción, Señor. Oh Dios, hemos venido aquí para alabar, engrandecer tu santo nombre y también para oír, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor, para los hombres, Dios. Te pido, Señor, por el predicador, por el palestrante, el que va a llevar la palabra, Señor, que seas tú usándolo a él, Señor. Úsale, Señor, con sabiduría, con palabras, Señor. Y que nosotros, Dios, al salir de aquí, Señor, seamos personas renovadas por medio de tu palabra. Bendice tu pueblo, bendice a los que están aquí y sé con aquellos que todavía no han llegado, Señor, que tú le apresura el paso de ellos para que puedan llegar y que no pierdan nada de este evento tan precioso, Dios. En el nombre de Jesús te oramos y te entregamos ese momento. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues voy a dar paso al pastor Luis, pastor de esta iglesia, para que presente al conferenciante. Perdón. Primero tenemos la alabanza. Sí, sí. Voy a pedir al grupo de alabanza que venga. Como nos faltan los programas de papel y tengo que mirar el móvil, pues me he despistado. Buenas tardes a todos, qué bueno teneros aquí en casa con nosotros y bueno, ya nos veis aquí diferentes generaciones sirviendo juntos al Señor y es un privilegio estar aquí sirviendo en primer lugar a Dios, en segundo lugar a nuestra casa que es Basauri y a vosotros que habéis venido de fuera, así que quiero invitaros a ponernos de pie para entrar en la presencia del Señor. Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio de tu pueblo. No queremos que sea un evento más en nuestras vidas, sino que queremos que tú nos transformes, Jesús. Queremos salir de aquí renovados, Señor, con una nueva visión, Señor, acerca de quién tú dices que nosotros somos, Señor. Y dejamos en tu cruz, Señor, cualquier carga, Señor, que nos esté pesando. Dejamos en tu cruz, Señor, nuestras inseguridades, nuestras dudas, Señor. Y decidimos, Señor, descansar en tu presencia, Señor. Damos gracias, Señor, porque sabemos que en tu presencia, Señor, somos transformados, Señor. Que tú toques cada uno de los corazones de los que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda quebrantarnos una vez más. No queremos conformarnos con aquello que tú ya has hecho en nuestra vida, Señor, sino que queremos más de ti.
Queremos seguir sorprendiéndonos por lo que tú puedes seguir haciendo, Señor. Y nunca cansarnos, Señor, de asombrarnos, Señor, por tu grandeza, Señor. Te agradecemos por tu bondad. Te agradecemos por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por tu sacrificio, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque aún con nuestros errores, aún con nuestras imperfecciones, Señor, tú nos miras con tus ojos de amor, Señor. Y nos dices que somos amigos tuyos, Señor. Te agradecemos, Señor, por cada hombre que está aquí representando a sus familias, Señor, a su ministerio, Señor, y a lo que tú has depositado en las manos de cada uno de ellos, Señor. Que tú nos bendigas, Señor, y te damos la bienvenida, Señor, a este lugar. Gracias, Jesús. Si puedes acompañarnos con las palmadas. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Gracias, Jesús. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Queremos más de ti. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús.
Santo eres, Señor. Eres el único digno de toda la gloria, Señor, de toda la honra, Señor. ¿Y qué podemos reservarnos nosotros, Señor, si todo viene de ti, Señor? Enséñanos, Señor, cada día a caminar en obediencia, Señor, a caminar en tu voluntad, Señor. Ayuda, Señor, a no apartar la mirada de ti, Jesús. Queremos más de tu presencia, Señor. Queremos más de ti, Jesús. Queremos más de tu presencia, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Reconocemos esta tarde una vez más, Señor, que te necesitamos. Te necesitamos en nuestro día a día, Señor. Te necesitamos en la dificultad, Señor, porque sabemos que vivimos tiempos difíciles a veces, Señor, y a veces el camino más fácil es apartar la mirada de ti, Señor. Pero no queremos vivir así, Jesús. Queremos vivir dependiendo y descansando en ti, Señor. Y te damos libertad, Señor, para que tú nos transformes de dentro hacia afuera, Señor. No queremos que seas una rutina, Señor, el buscarte, Señor, solo los domingos, Señor, sino que queremos aprender a encontrarte, Señor, allí donde estemos, Señor. Enséñanos, Señor, a amarte cada día más.
Enséñanos, Señor, a adorarte, Señor. Aún en la dificultad, Señor, que nuestros labios nunca se cansen de adorarte, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias porque estás aquí en medio de tu pueblo, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Prepara nuestros pensamientos, Señor. Porque hemos venido a encontrarnos contigo, Señor. Hemos venido buscando más de ti, Señor. Pero para eso entendemos que te tenemos que dar libertad, Señor, para que tú nos transformes, Señor. Límpianos, Señor. Renuévanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Te entregamos toda nuestra atención. Te entregamos todo lo que somos, Señor, una vez más, Señor. Queremos echar fuera, Señor, toda distracción, toda duda, Señor, todo lo que el enemigo intenta hacer, Señor, para que no podamos encontrarnos contigo, Señor, nosotros lo echamos fuera. Y declaramos, Señor, que tú reinas en este lugar, Señor. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Te entregamos, Señor, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amém. Tomeis assento, por favor. Amém. Sim. Antes de apresentar a pastor Israel, solo hacer una especial mención a algunos hermanos que hicieron un esfuerzo de venir un poquito más lejos, ¿no? Los hermanos de San Sebastián, el pastor Rommel. Javi me avisó que su padre fue ingresado, ¿no? Por eso no está aquí. Y bueno, también los de Jodio, no está tan lejos, pero está, ¿no? Y los hermanos creen que los demás son aquí mismo de Bilbao, de aquí, ¿no? De nuestra iglesia y también aquí de Bilbao. Bueno, Israel, yo lo conocí hace unos 8 o 10 años, ¿no? En la época cuando todavía también estaba pastoreando ahí en Vitoria y estuve en nuestra iglesia representando la Alianza Evangélica Española, ¿no? Y en la época fue de bendición y creo que también lo será en esta tarde, ¿no? Entonces, sin más delonga, que pase y se presentará mejor y tiene toda la libertad. Gracias. ¿Funciona? Sí, se oye, muy bien. Pues nada, bienvenidos todos. Yo me doy la bienvenida a mí mismo, pero qué bueno que también ya nos conocíamos, algunos de nosotros. El que estaba tocando el piano, ¿dónde está? A ti también te conozco de Siete Robles, ¿puede ser? Muy bien, muy bien. Me sonaba mucho la cara, digo, tengo que ubicarlo, no me acordaba de dónde. Muy bien, pues es un privilegio estar aquí hoy con vosotros y le pedí al hermano si puede ir proyectando las diapositivas. Y bueno, así de esta manera también pues conocéis un poquito a mi familia. Ellos, bueno, mi esposa este fin de semana pues tenía reunión de mujeres, escuela dominical, estamos siempre así bastante liadillos, entonces pues sintiéndolo mucho vengo yo solo en esta ocasión. Pero solemos ir en familia porque creo que es bonito el servir al Señor juntos, no siempre se puede, obviamente. Pero qué bueno es, y vamos a estar hablando ahora de pelear la buena batalla. El diablo sabe cómo engañarnos y es bueno siempre ir con tu mujer a todos sitios si se puede, ¿verdad? Y bueno, ella se llama Abigail, veo que ya está puesto, y tengo 3 hijos, bueno, 2 están en el cielo, cuando eran, bueno,
tuvimos una pérdida, pero los 3 niños que el Señor nos ha regalado y que podemos disfrutar son Jasiel, el mayor, Eva y el pequeño se llama Neiel. Y bueno, pues por la gracia del Señor estamos sirviéndole en Ponferrada, y Ponferrada es una ciudad de Castilla y León. De hecho, la provincia es León, la capital de provincia es León, y Castilla y León es un sitio que se le conoce como la España vaciada. Hay muy poquita gente. Entonces, pues, a pesar de que Ponferrada no es capital de provincia, es más grande que Soria, que sí que es capital de provincia, es más grande que Segovia, que es capital de provincia, es más grande que Palencia, es más grande que Ávila y es más grande que... me falta una... Hay varias ciudades que son más de capitales de provincia que son más pequeñas que Ponferrada. Zamora es más pequeña también. Entonces, claro, estamos en una de las ciudades más grandes de Castilla y León y aún así no llega empadronados a 70.000 habitantes, 68.000, aunque bueno, pueblos de alrededor se calcula que hay unas 73.000, 74.000 personas viviendo. Y yo llegué en el año 2008, siendo muy jovencito, y he estado sirviendo al Señor, y desde hace unos años pues el pastor principal se jubiló, marchó a los Estados Unidos y me ha dejado allí. Habíamos abierto una iglesia en Astorga y al final me quedé con la iglesia de Ponferrada más la de Astorga, y ha sido años complicados, pero el Señor por su gracia pues también nos ha permitido tener a un matrimonio joven que vienen con ganas de servirle, y esperamos que pronto él pueda ser el pastor principal de la iglesia de Astorga y así poder estar un poco más tranquilo. Así que esa es mi presentación. Yo nací en un hogar cristiano, entonces eso me da un poco la perspectiva de cómo funciona la iglesia, pero a la vez me perjudica porque mi padre mi padre falleció cuando yo tenía 13 años, pero era muy buen cristiano, y cuando volvíamos de Centro Reto, él solía ir allí a predicar, a servir al Señor, él volvía emocionado muchas veces y siempre decía lo mismo: al que mucho se le perdona, mucho ama, basándose en Lucas capítulo 7, esa historia en la que Jesús está en casa de Simón el fariseo y esa mujer derrama todo su corazón, le besa los pies, le unge con sus cabellos. Y yo creo que de alguna manera tengo ese énfasis de querer amar al Señor porque tengo la impresión de que estoy demasiado acostumbrado a estar por su casa, pero no podemos nunca olvidarnos de lo que Él ha hecho por nosotros y valorar todo lo que Él ha hecho. Y sabéis, a modo de anécdota, la primera vez que llegué a Ponferrada vi el castillo. Tenemos un castillo templario único en España, increíble, y la primera vez que lo vi me quedé impresionado, ¿no? De ver ese castillo tan grande, enorme, bonito. Pues ahora a veces paso con el coche y ni miro, porque me he acostumbrado a verlo, ¿no? Y tantas veces los que nos hemos criado en el Evangelio nos puede pasar lo mismo. La primera, cuando éramos pequeños, todavía sentíamos como qué increíble que el Señor Jesús haya muerto, su obra de salvación, y ahora hay domingos que vas al culto y ni te emocionas de lo que el Señor ha hecho por ti. Y tenemos que renovar siempre nuestra admiración por el Señor. Y me gustaba el título, y ya quiero empezar a entrar en materia, porque dice: hombres de Dios que pelean la buena batalla de la fe, ¿no? Y es cierto que tenemos que ser hombres de Dios. Aquí hoy somos todos varones, y se notaba también en la alabanza, todo voces masculinas. Pero qué importante es que entendamos que Jesús también fue un hombre como nosotros, que caminó como nosotros, que sufrió las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecado, y que Él nos conoce perfectamente y sabe compadecerse, como dice el libro de Hebreos. Así que me gustaría que en este tiempo entrásemos en materia y vamos a ir precisamente a Primera de Timoteo, y pasamos a la siguiente diapositiva y de alguna manera pues ya vamos entrando en materia. Vamos a leer los 2 versículos que aparecen en la pantalla, pero si tienes tu Biblia es bueno siempre echar mano de la Biblia, y vamos a dar lectura a estos 2 versículos que nos ocupan y que un poco eran como la guía que se me pidió para este día que vamos a estar juntos. Así que leemos 1 Timoteo capítulo 6 versículos 11 y 12. Y empieza con un pero, pero es un pero. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Que el Señor bendiga su palabra. Y quiero poner un poco en contexto. En la siguiente diapositiva he intentado poner todo el texto, no creo que lo veáis, pero sí que es verdad que podemos irnos al versículo 3, porque dice: si alguno enseña otra cosa
Y claro, si hay un condicionante, podemos ir más para atrás. Y entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está hablando desde el versículo 3:1, que dice, palabra fiel. Y a partir de ahí empieza a hablar en esta parte y dice los requisitos de los obispos, en el capítulo 3, de los ancianos, pastores, los requisitos de los trabajadores de la iglesia, los diáconos. Y luego habla del misterio de la piedad. Y esto es importante porque luego aparece también en el texto que vamos a ver justo anterior. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y sabéis, este es de alguna manera el versículo que explica el propósito, porque dice, te escribo para esto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Así que vemos que la epístola primera a Timoteo es para que sepamos cómo debemos conducirnos en la iglesia. Y dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén o baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y esto es importante. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Esa es nuestra predicación, presentar a Cristo. El misterio de la piedad es que Dios ha sido revelado en carne en la persona del Señor Jesucristo y que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, como también el apóstol Pablo enseña. Luego hay una pequeña predicción de la apostasía. Le dice que tiene que ser un buen trabajador de Jesucristo, un buen ministro, y le dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas, capítulo 4, versículo 7, y de viejas, y ejercítate para la piedad. Y la piedad es el temor a Dios, el tener a Dios presente. Todo el mundo conoce el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, porque el versículo anterior ha dicho esto manda y enseña. ¿Y cuánto nos cuesta a los hombres ser enseñados por personas más jóvenes que nosotros, verdad? Es como, a ver, ¿tú qué me vas a decir? Si yo, cuando tú, mira, me decía una vez un hombre que vino a mi iglesia, dice, mira, cuando tú todavía tenías pañales, yo ya predicaba. Bueno, puede ser, pero lo cierto es que Timoteo era joven, pero Pablo le dice, esto manda y enseña, y que ninguno te tenga en poco por ser joven, sino sé ejemplo a los creyentes, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en el capítulo 5 habla de los deberes los unos para con los otros, dice cómo hay que tratar a los ancianos, a las ancianas, a las viudas. Habla también más adelante de cómo repartir ciertas cosas o tener en cuenta a las mujeres mayores, a las viudas, si están casadas, si no están casadas. Bueno, en fin, va explicando un poco qué tenemos que hacer los unos a los otros y finalmente dice, versículo 3, y ya estamos en el contexto anterior inmediato, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y no es solo la piedad de amar mucho a Dios, cerrar los ojos y sentir a Dios muy cerca, sino que es la piedad, lo que hemos visto, el misterio de la piedad. Predicar el Evangelio tal como ha sido revelado en las Escrituras. Si alguno quiere enseñar otras cosas, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Entonces, los versículos de pelea la buena batalla o huye de esas pasiones, huye de las cosas malas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, todo eso, tenemos que entenderlo en el contexto de lo que acabamos de leer ahora mismo. Y dice más adelante, versículo 5, bueno, en el 4 dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, de nuevo, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y ahora sí, dice, mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué dice? Huye. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, estamos muy acostumbrados a decir que si huyes es porque eres cobarde. La primera palabra fuerte es huye, lo he destacado ahí, mas tú, hombre de Dios, huye. Pero hay una segunda palabra que es
y sigue la justicia. Y son dos imperativos, huye y sigue. Y esta pequeña predicación o conferencia, esta primera sesión, va a basarse en estos dos verbos, huye y sigue. No solo que huimos como pollos sin cabeza a dónde vamos, sino que tenemos que seguir hacia un lugar, hacia unas características del buen creyente, hacia lo que se parece mucho a Gálatas 5 del fruto del Espíritu, y básicamente es el carácter de Cristo. Seguimos a Cristo, por lo tanto, huimos de lo malo y corremos hacia lo bueno. Así que si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver ya la palabra clave, huye. Y estamos muy acostumbrados, como os digo, a esa idea de el hombre tiene que intentar afrontar todo. A veces la mayor victoria es huir. No sé si habéis visto ese epitafio que dice, es preferible decir aquí murió un valiente que decir aquí huyó un cobarde. Yo he tenido el privilegio de conocer a un buen hermano que es ucraniano, y él llegó a nuestra iglesia justo cuando pues estalló la guerra. Él tenía 3 hijos. Y en Ucrania hace falta tener 4 hijos para ser familia numerosa. Y justo la tercera niña le nació con síndrome de Down. Y él por mucho tiempo estuvo sufriendo y diciéndole, Señor, ¿por qué me permites esto? Y resulta que por ser síndrome de Down le dieron el ser familia numerosa. Y él estaba justo en una de las zonas más afectadas por la guerra, y entonces le dijeron, mira, por ser familia numerosa no tienes por qué entrar al ejército, puedes hacer lo que quieras, pero no tienes por qué coger las armas. Y él al día siguiente reunió a la familia y se vinieron a vivir a España. Todos los de su barrio, casi todos los de su pueblo, están muertos. Él, por irse, fue salvo. Y puede ser que en el ejército a veces pensemos, bueno, pero entonces es un cobarde, ¿no? Bueno, lo importante es que él está con su mujer, con sus hijos, él es buen creyente, y después de un tiempo en nuestra iglesia, y el pobre hombre sin poder adaptarse porque no sabía nada de castellano, resulta que le han llamado para ser pastor en una iglesia en Oviedo y está sirviendo al Señor. Pero qué bueno es que él pudiera huir, porque si no posiblemente estaría muerto. Y yo creo que si pasamos a la siguiente diapositiva, en el mundo cristiano no hay que decir que huir es de cobardes, sino que huir del pecado es de valientes. Ahora, huir de las responsabilidades, obviamente, es de cobardes, ¿no? Pero huir del pecado es de valientes. Conocemos la historia de José, ¿verdad? La mayoría en Génesis. Él huyó y dijo, mira, si me tengo que dejar allí mi ropa, me la dejo. Da igual que sea Nike, Adidas o da igual, yo me dejo mi ropa, pero yo no puedo tener contacto con el pecado. Y es por eso que Dios en esta tarde-noche nos habla y nos dice como hombres, huye. Porque, ¿sabéis? El hombre tiende a hacerse el fuerte, el valiente. Y lo que no sabemos es que cuando intentamos hacernos los valientes con el pecado, el diablo entonces está gozoso porque sabe que posiblemente vas a acabar pecando. Había una vez un rey en la antigüedad que se le murió su cochero, tan mayor, tan prudente, y dijo, necesito otro hombre que lleve el coche de caballos, ¿no? El carruaje. Entonces hizo una selección y se presentaron como 20. Y entonces, claro, todos querían expresar lo buenos que eran conduciendo el coche de caballos. Y decía el primero, pues mira, yo soy capaz de ir a 2 ruedas y rozando el precipicio. Y entonces todos aplaudían y decían, yo creo que le va a coger a él. Llegó otro más diestro todavía, dice, yo soy capaz de ir solo con 2 ruedas y las otras fuera del precipicio, pero aún así no caerme, ¿no? Y llegó un hombre un poco mayor y le dijo, mire, yo no soy muy diestro, pero yo si veo un precipicio me alejo lo más posible. Y dijo el rey, pues este es el que quiero como cochero. No queremos aquí superhéroes, personas que anden jugando. Yo me acerco a un prostíbulo, le predico al de la entrada y me voy. No es una cuestión de hasta dónde puedes llegar o cuánto. No. Es una cuestión de cuando hay un pecado, huye. Y cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye, me suena mucho a 2 de Timoteo 2:22, cuando quizá era un poco más mayor. Le escribe esa segunda carta y ¿qué le dice? Vuelve a decirle lo mismo, huye de las pasiones juveniles. Y aquí yo creo que todos somos jóvenes, ¿verdad? Entre los 15, ¿qué edad tienes? 14, eres el más joven aquí. Y el más mayor, no sé quién será, no quiero ofender a nadie, voy a empezar a señalar, nada.
Pero desde el más joven hasta el más mayor, todos nosotros somos propensos a caer en el pecado y necesitamos huir. Necesitamos huir. Es una necesidad como varones. Las mujeres también, pero ahora estamos hablando de los hombres y sabemos qué tipo de pecados son los que más nos afectan. Y curiosamente, Pablo le escribe a Timoteo y aunque es joven, le dice, huye de estas cosas. Y claro, el contexto que acabamos de leer nos dice de qué cosas tiene que huir. La primera es de la vanagloria o del orgullo. Dice los versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Personas orgullosas. Esas personas orgullosas eran las que le decían a Timoteo, tú eres muy chavalín, todavía te queda mucho que aprender, y ellos pensaban que eran mejores. Y le tiene que decir Pablo, tú huye de eso, huye del orgullo, de estas cosas. Pero ¿qué cosas? Pues en primer lugar del orgullo, versículos 3 al 5. Y sabéis, todos nosotros tenemos problemas con el orgullo, unos en mayor grado, otros en menor grado, pero el orgullo se manifiesta en todas las personas, en cada uno de nosotros. Y el primer pecado, no de esta humanidad, sino de la galaxia, fue el orgullo. Satanás fue uno de los más importantes, era el jefe de los cantores, era una persona, era un ser excepcional. Pero por orgullo, por querer ser igual a Dios, acabó cayendo hasta lo más profundo. Y dice el texto bíblico que antes de la caída viene el orgullo. Siempre que nos enorgullecemos estamos solo a un paso de caer. Ahora, escuché un chiste una vez de unos niños que estaban diciendo, mi padre es súper importante, es jefe en su empresa, y entonces cuando se dirigen a él le dicen, señor. Dice otro, eso no es nada. Mi padre es alcalde, entonces cuando se dirigen a él le dicen, oh, excelentísimo. Y dice otro, eso no es nada, mi padre es muy gordo, muy gordo. Y dice, hombre, pero ¿eso qué tiene que ver? Y dice, pues que cuando la gente lo ve, dice, Dios mío. A veces intentamos luchar. Los niños lo manifiestan claramente, el orgullo, ¿verdad? Los niños enseguida, pues yo soy mejor que tú, yo te voy a colar 4 goles, yo 5, y todos nosotros hemos estado en esa fase en la que el orgullo era muy visible. Colabas un gol, te faltaban posturas para celebrarlo, a la chica que te gustaba y todo era, claro, somos gente que cuando somos pequeños el orgullo lo manifestamos, ¿no? Y entonces te viene luego tu padre y te dice, no hay que ser así. Pero entonces te das cuenta de que ser orgulloso no vende, y menos en la iglesia evangélica. Entonces aprendes a ser orgulloso en lo oculto. Y entonces dices, ¿cómo puedo llegar a la cima pero pareciendo humilde? Y por eso el apóstol Pablo muchas veces dice en Colosenses, dice, cuidado con aquellos que afectan humildad, que parecen humildes, pero no lo son. Y la carne, que es uno de nuestros mayores enemigos, nuestra vieja naturaleza, se hace evangélica también. Y entonces, claro, dice, antes tú tenías que ser el más chulo de tu grupo, ahora tienes que ser el mejor adorador. Antes tú eras el que más novias tenías, ahora tienes que ser el que más iglesias le inviten a predicar. Y la carne se convierte en espiritual, se hace también evangélica, y hay que tener mucho cuidado, porque tantas personas empezaron sirviendo al Señor de corazón y acabaron sirviéndose a sí mismos por orgullo, porque estaban envanecidos, como dice el texto, y llenos de orgullo. El diablo es muy listo y sabe cómo hacer que caigamos. Y la única forma de huir del orgullo es mirar a Cristo para ver quién es Él, y delante de Él nosotros salimos todos suspensos. Pero como te dediques a mirar a los demás, puedes caer en el orgullo fácil, porque dices, hombre, ese a poco soy mejor que este, ¿no? Este si apenas sabe, balbucea mientras ora. Y somos capaces de ir menospreciando, y entonces tú ya quedas de los del medio, ¿no? A veces no queremos ser orgullosos y no nos queremos los mejores, pero decimos, bueno, soy del montón, no soy de los malos. Y lo cierto es que el apóstol Pablo les dice, mirad que no sois ninguno tampoco especiales, y también Santiago lo explica, dice que Dios ha escogido ¿a quién? A lo vil y a lo menospreciado del mundo, y nosotros tenemos que reconocernos así.
personas necesitadas, que cuando nos comparamos con nuestro Señor Jesús salimos suspensos. Y si no fuera porque Él pasa el examen, todos nosotros estaríamos hoy bajo condenación. Así que el Señor nos ayude, en primer lugar, a huir del orgullo. En segundo lugar, hablamos, y vamos a hablar, porque lo dice también el apóstol Pablo a Timoteo, del amor al dinero o huir de la avaricia. Dice, huye de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Versículo 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si un joven evangélico leyese este texto, diría, así que teniendo sustento y abrigo y casa y coche y un iPhone y una bici y una moto y 1000 cosas más, entonces empezaré a estar un poco contento. Yo muchas veces cuando voy a los campamentos de jóvenes les digo, vosotros sois, de alguna manera, sois maltratadores de vuestros padres, y se quedan así, porque a lo mejor tu madre limpia escaleras, tu padre trabaja duro y tú le estás exigiendo cosas carísimas para que él tenga que hipotecar toda su vida para que tú seas tan orgulloso que luzcas todas las marcas, todo lo más importante delante de tus amigos, ¿no? Y la Biblia es contracultural, nos dice el texto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántos aquí tenéis sustento y abrigo? Si alguien no tiene, que hable con el pastor, que yo esta noche no tenía abrigo y voy a dormir. Pero todos nosotros tenemos abrigo y sustento, ¿verdad? Pero el corazón del hombre es así, nos cuesta llegar al contentamiento. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tantas veces se ha malinterpretado ese versículo, pero si tú lees de lo que está hablando Pablo, dice, he aprendido a vivir en abundancia y también sé vivir en pobreza, en escasez. Y toda la circunstancia que me venga, puedo superarla con Cristo que me fortalece. Ese es el contexto. Y está hablando del contentamiento. Y creo que el contentamiento, es el gran olvidado de la Iglesia en los países occidentales. Yo he tenido el privilegio de estar en países mucho más pobres. Y digo privilegio porque he vuelto lleno al ver personas que tienen mucho menos que yo y son mucho más agradecidas que yo. Muchos de vosotros, veo las caras, sois de países de Latinoamérica, ¿verdad? Y vinisteis aquí y dijisteis, ¡guau! Aquí se gana dinero. Y es una pena si solo has venido aquí para ganar dinero. Porque si eras creyente, el Señor te quiere dar un propósito aún mayor, que seas misionero a los españoles, que tan duros somos, ¿verdad? No permitas que el diablo te haga creer que necesitas tantas cosas por los anuncios, las redes sociales, el orgullo, la comparación, porque entonces vas a estar toda tu vida enfocado en conseguir cosas, mientras que la gente, las personas se están perdiendo. Y Dios no vino para salvar las cosas, vino para salvar a las personas. Al cielo no te vas a llevar nada. Tu coche de gran cilindrada se va a quedar aquí. Tu móvil tan bueno, tu ordenador, tu barco, no sé si alguno tenéis barco, todo lo que tengas, todo se va a quedar aquí. No he visto nunca un coche fúnebre que tenga bola para el carro, porque nadie se lleva nada. Solo va el féretro y ya. Y las flores, que en unos días se marchitan. Tengamos cuidado de no ir tras las riquezas, porque el diablo es igual de listo que con el orgullo. A lo mejor tú empiezas a servir al Señor de corazón, pero Él te puede engañar también para que acabes sirviéndole por ganancia. Como dice el versículo 5, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿No habéis visto nunca esos pastores que llegan a tener aviones? Pastores que tienen a toda su congregación viviendo en la miseria y ellos viven en la opulencia. Eso es pecado. Es pecado. Y nosotros tenemos que decir, nadie debe vivir del Evangelio. Tenemos que vivir por y para el Evangelio. Por supuesto que el pastor y las personas que sirven al Señor y se dedican a eso exclusivamente tienen que tener un sustento. Faltaría más. Y el obrero es digno de su salario. Pero estamos hablando de que no tomemos el nombre de Dios ni el ministerio como una fuente de ganancia deshonesta. Que el Señor nos ayude a no ir tras el dinero, porque dice el texto, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Pues yo conozco muchos creyentes que tienen mucho dinero. Sí, es que Dios es capaz de bendecirte y hacerte rico si quiere. Job era un hombre rico, Abraham era un hombre rico. Nicodemo, José de Arimatea, podemos encontrar muchas personas ricas en la Biblia. Pero aquí está diciendo los que quieren enriquecerse, ¿sabes? Yo siempre he pensado que Dios solo me debería de dar el dinero que yo voy a saber manejar para su gloria. Y es por eso que conocéis la historia del profeta, él dijo, Señor, no me des mucha riqueza, no vaya a ser que diga, bueno, ya no te necesito, pero tampoco me des tan poco que te maldiga, manténme con el pan necesario. Y esa idea la recoge el apóstol Pablo y dice, sustento y abrigo, no necesito más. ¿Por qué? Porque los que tienen el deseo de enriquecerse, cuando tú te levantas por la mañana pensando en enriquecerte, te acuestas pensando en todo lo que has ahorrado, en lo que has ganado, el diablo te empieza a engañar. Y tenemos que tener cuidado porque dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Todos nosotros podemos caer en eso y es por eso que dice que raíz de todos los males es no el dinero, sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sabéis, una vez se reunieron 3 pastores, no es una historia real, y entonces estaban confesándose un poco sus pecados. Y dice uno, yo la verdad que últimamente tengo que tener cuidado porque no estoy manejando bien el tema de la ofrenda. Y le dice el hermano, ¿pero por qué? Dice, no, y dice, ¿tú cómo lo haces con la ofrenda? Dice, pues mira, a mí me dan la ofrenda y yo, claro, lo que hago es que dibujo una línea en el suelo, cojo la ofrenda, la tiro así para arriba, lo que cae a la diestra es para Dios y lo que cae a la izquierda es para mí. Y tengo que confesar que algunas veces tiro un poquito más hacia la izquierda. Bueno, está bien. Y llega el segundo pastor y dice, yo hago algo parecido a ti también. Dice, yo dibujo un círculo en el suelo y entonces yo tiro el dinero hacia el cielo y entonces lo que cae en el círculo es para Dios y lo que cae afuera es para mí. Y dice, bueno, tengo que confesar que a veces hago el círculo un poco pequeñito. Bueno, y estaba el otro muy callado y dice, ¿y tú cómo lo haces? Dice, yo como vosotros también cojo el dinero, lo tiro para el cielo y ya, lo que coja Dios para él y lo que caiga para mí. Y yo sé que nos puede hacer gracia, pero tantas personas cogen el dinero y conforme cogen el sueldo, dice, Señor, si es que mira, no me queda nada porque el móvil lo tengo a plazos, el coche lo tengo a plazos, el regalo lo tengo a plazos, o sea que todo mi dinero es que ya es para mí, ya, de hecho ya está gastado porque es de las vacaciones pasadas que disfruté. Y para el Señor, pues ya si cuando pase la ofrenda busco ahí un poquito, rasco y lo que salga nos puede hacer gracia, pero qué pena cuando a veces tratamos a Dios así. Todo para nosotros y para Dios lo que sobre. ¿Cuánto podríamos hacer las iglesias si los miembros ofrendasen y diesen de su tiempo, de su esfuerzo y de su dinero en la medida de sus posibilidades? Se podrían hacer muchísimas más cosas. Podríamos llegar mucho más lejos. Se podría tener un canal de televisión, una radio. Y la gente a veces dice, oye, ¿y por qué no tenemos? ¿Y por qué no tenemos? Y yo cuando me hacen esas preguntas en la iglesia digo, no sé, quizás sea porque las ofrendas son pequeñas, ¿no? Si hubiera mayores ofrendas, haríamos muchas más cosas, ¿verdad? Pero es que el amor al dinero es algo que está arraigado en el ser humano y tenemos que huir del amor al dinero. Y si nos dice Pablo, huye, si le dice a Timoteo, huye, pero nos lo está diciendo también a nosotros, el Espíritu Santo, es porque somos propensos a quedarnos cerquita del dinero. Y Dios quiere que huyamos tanto del orgullo como del amor al dinero. Y en tercer lugar, nos dice que huyamos. Dice, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y para arrojar un poquito de luz, el apóstol Pablo sabemos de qué está hablando, pero dice 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Es muy parecido al texto que se me dio para que estudiásemos. Timoteo era joven, tendría muchas pasiones. Y sabéis, las pasiones en el griego son neutras, no son ni buenas ni malas. Depende hacia dónde estén enfocadas. La pasión hacia tu esposa, totalmente lícita. La pasión hacia otras mujeres no está bien. La pasión por el Señor es perfecta, pero la pasión por tu equipo de fútbol desmedida
no es correcta. Tenemos que poner nuestro corazón en Cristo, por eso dice que le amemos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Entonces, cuando dice huye de estas cosas, está incluyendo también las pasiones desordenadas. Y Dios quiere que huyamos de ellas. Sabéis, estamos aquí todos hombres y yo sé que, claro, estoy hablando a personas que tenemos una tendencia natural hacia lo malo, pero los hombres en especial en los temas sexuales. Y claro, tú dices, si no nos conoces de nada, ya, pero me conozco a mí mismo. Y por lo tanto, eso el apóstol Pablo lo manifiesta cuando le dice, cuidado con las pasiones desordenadas. El apóstol Pablo posiblemente fue casado y era viudo, no lo sabemos porque no se nos revela en la escritura, pero como dice que él fue discípulo de Gamaliel, posiblemente estuvo en el Sanedrín, quizá él fue casado. Pero fijaos que cuando le escribe también las epístolas llega a decir, mira, si en algún momento deciden el hombre y la mujer dedicarse a la oración y no acostarse, está bien, pero dice, pero que no sea por mucho tiempo, no sea que el diablo haga de las suyas. El apóstol Pablo también, escribiendo a los solteros, dice, hombre, yo prefiero que no os caséis, porque el que se casa tiene que dedicarse a su mujer, a los hijos, a la familia, pero si te quedas soltero puedes servir mejor al Señor. Está escrito en la escritura también. Dice, así que yo os diría que os quedéis como yo. O sea, que Pablo solo estaba el hombre, ¿no? No iba con su esposa. De hecho, él dice, o no tengo yo derecho como Pedro, y menciona que iba con la esposa. Pero claro, el apóstol Pablo lo que dice, si podéis, quedaros solos. Dice, pero solo en el caso de que tenga el don de continencia. Si no, mejor que se case. ¿Para qué? Para que de nuevo el diablo no le engañe. Pablo no esconde que tenemos una debilidad innata a los hombres. Es más, es algo hasta natural. Jesús lo sabía también. Y el propio Dios, cuando crea a Adán, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Por lo tanto, ¿cuántas pasiones puede haber dentro de nosotros? Todas aquellas que glorifiquen al Señor. Pero las pasiones desordenadas están ahí porque todavía tenemos la vieja naturaleza. Y tenemos que tener cuidado de que el diablo no nos engañe. Sabéis, igual que muchos fueron traspasados de muchos dolores por el amor al dinero, tantas personas han sucumbido y ha sido tan triste lo que les ha pasado por dejarse llevar por sus deseos pecaminosos. Yo no sé si vosotros os habéis dado cuenta, pero yo me he fijado que muchas de las personas de mi entorno que han abandonado a su mujer y se han ido con otra, comparas y dices, si es que se ha ido con una más fea, ¿verdad? Pero es que el amor lo que hace es que dice, ¿qué puedo darte? ¿Qué puedo entregarte? El amor es dar. En cambio, cuando tú estás centrado en tus pasiones, el egoísmo se basa en lo que deseas en ese momento. Y a veces somos capaces de cambiar un plato de lentejas por toda una bendición de Dios por ser el primogénito. A veces cambiamos el estar 10 minutos enfrente de una pantalla viendo a una mujer que se ha dedicado a desnudarse para que el diablo engañe a ciertos hombres, en vez de disfrutar con la mujer de tu juventud. Y tenemos que ser conscientes de que el diablo va a intentar engañarnos. Y Dios dice, huye. ¿Sabéis? Yo tengo el privilegio de haberme criado en una ¿cómo deciros? En una sociedad en la que no había internet. Menos mal, cuando era adolescente. Y yo recuerdo que había un kiosco lleno de pornografía por la parte de atrás. Entonces, mi padre era el predicador. Mi padre no era pastor, era predicador en las calles. Él era misionero y se dedicaba, ponía una mesa de libros y ponía Biblias, películas en VHS, cintas de cassette con su guitarra, a predicar, a cantar alabanzas y a predicar en las calles, ¿no? Claro, vivíamos en un pueblo pequeño, en Murcia, todo el mundo sabía que mi padre era el predicador. Entonces yo no me podía permitir el lujo de pararme a ver esas revistas. Entonces yo iba con la bici y lo que me diera tiempo a ver. Pero ¿y si yo hubiera tenido acceso a un móvil con internet en aquel tiempo o a un ordenador? Pues así viven muchísimos de los jóvenes de nuestra iglesia. Y así vivimos nosotros también, con un acceso desmedido a lo malo. Y Dios te dice, huye, huye. ¿Habéis visto la película de A Prueba de Fuego? Fireproof. Bueno, pues
hay un momento en el que él se da cuenta que el ordenador le está pudiendo. Saca el ordenador, coge un bate de béisbol, se pone a pegar y el vecino sale y dice, cada día está más raro este hombre. Ese hombre estaba huyendo y dice la palabra de Dios que es preferible entrar al cielo sin una mano o sin un ojo que tener las dos manos, los dos ojos, pero ir a la condenación. Que Dios nos ayude a huir del pecado, de los placeres mundanos que no le agradan al Señor. ¿Sabéis? Hay una historia muy bonita que explica muy bien cómo a veces entramos al pecado solos, pero tenemos que salir acompañados. Y es la parábola del dragón. Pero como no tengo tiempo, quizá, si alguno está interesado, es una parábola moderna y es muy chula y nos hace ver cuánto necesitamos de la iglesia y de otros hermanos para afrontar los problemas que los hombres tenemos. Y como no quiero tampoco que se robe todo el tiempo, si alguien está interesado, yo se lo puedo pasar al pastor. Es una parábola que tiene como 3 hojitas y es la historia de cómo el pecado seduce a los hombres. Y hay una analogía tremenda entre el pecado en esta historia y cómo muchos de nosotros somos tentados por Satanás. Así que vemos que tenemos que huir del orgullo y la vanagloria, tenemos que huir del amor al dinero y tenemos que huir de las pasiones desordenadas. No sé si alguno habéis escuchado que obviamente los 3 grandes enemigos del cristiano son el diablo, el mundo y la carne. Pero las 3 tentaciones principales de los hombres son las 3 Fs, ¿no? Que son la fama, el orgullo, las finanzas y las faldas. Las 3 Fs. Fama, finanzas y faldas. Y si tú ves los pastores o las personas que amaban a Dios que han caído, ¿por dónde les ha atacado el diablo? ¿O por el dinero? ¿O por el orgullo? ¿O por una mujer? Hoy en día podríamos decir casi hasta con otro hombre, porque ya están las cosas tan mal, ¿verdad? Pero lo cierto es que el diablo nos engaña. Y sabéis, hay un texto que dice que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada cual se apartó por su camino. Israel, yo no tengo problemas con las faldas. Tendrás problemas con las finanzas. Yo no tengo problemas ni con las faldas ni con tendrás problemas con la fama y el orgullo. Porque todos nosotros somos muy parecidos. Obviamente no somos iguales. Por eso el diablo sabe cómo tentarnos. A Jesús no le fue tentando con mujeres desnudas, ¿a que no? Porque de su concupiscencia, como él no tenía concupiscencia, no podía salir eso. A él le tentó con aquello que sí podía, de alguna manera, atraerle. ¿Y qué es lo que le dijo? Pues hombre, si te postras ahora, pues te evitas la cruz, ¿verdad? Y él en el Getsemaní demostró que el diablo sabía por dónde atacar, ¿verdad? Porque en el Getsemaní Jesús tuvo que sudar, tuvo que pasarlo mal, y dice que era su sudor como grandes gotas de sangre, porque era consciente de que iba a tener que pasar por una prueba muy, muy difícil. Y les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús lo pasó tremendamente mal. Y entonces dice Santiago, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios prueba, pero no tienta. Dios te pone el examen, el diablo te da las chuletas para que te copies. Dios te pone un camino difícil, el diablo te muestra el atajo. Dios te deja sin trabajo para que dependas de él, y el diablo te pone cosas ilegales para hacer para ganar dinero. Dios prueba, el diablo tienta. Y cada una de esas pasiones desordenadas son tentaciones de Satanás. Dios todavía no te ha provisto de una mujer, te está probando tu fidelidad, Señor, y que te mantengas virgen. El diablo sabe cómo tentarte. Pero cuando resistes la tentación, como el Señor Jesús, entonces das gloria a Dios. Y entonces se demuestra que tú no seguías al Señor por lo que te daba, sino por lo que era. Job, se ve claramente que le dice Satanás a Dios, a ti Job te ama por todo, lo has colmado, lo has rodeado de riqueza, ¿cómo no te va a querer? Pero ahora quítale todo lo que tiene, verás si no maldice tu nombre. ¿Y sabes lo que hace Job? Dice que, nos dice el capítulo 1 al final, en todo esto Job no pronunció ni una sola palabra de maldición contra Jehová. Y entonces el diablo sale avergonzado. Cuando nosotros huimos del orgullo,
del amor al dinero y de las pasiones desordenadas, entonces estamos venciendo. Estamos venciendo. Y Satanás, ¿sabes qué pasa? Que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y hay un texto que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y que dice, y huirá de vosotros. Cuando tú huyes del pecado, Dios es glorificado, está sabiendo cómo se pelea realmente la batalla, y el que va a huir, ¿quién es? Satanás. Cuando Jesús vence la tentación en el desierto, ¿quién es el que se va huyendo? Es Satanás. Cuando tú apagas el ordenador y te vas a la cama porque estás notando que vas a empezar a hacer cosas malas, estás huyendo de la tentación. ¿Quién está huyendo en esa habitación? Satanás. Y el Espíritu Santo viene y te sostiene como hizo con el Señor Jesús. Y ojalá que todos nosotros, cuando pensemos en pelea la buena batalla, que no sean palabritas bonitas, sino que claramente, más tú, oh hombre de Dios, que estás aquí hoy en esta iglesia en Basauri, huye de estas cosas, huye de estas cosas. Cualquier cosa que a Dios no le agrade, huye, porque al final estarás dando gloria a Dios y Satanás estará huyendo de la presencia de Dios avergonzado. Y Dios dirá, me amaba no por lo que le daba, sino por quién soy. Que Dios nos ayude. Y eso nos lleva a la segunda palabra, el segundo verbo. Huye de esas cosas, pero ahora no vayas solo huyendo, porque claro, vivir huyendo es tremendo. Tienes que saber luego a dónde vas. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un vagabundo y un peregrino? Un vagabundo es que no tiene casa, pero no sabe a dónde va. Va vagando por el mundo, como dice la palabra. Pero un peregrino tampoco tiene casa, pero sabe a dónde va. Hay un objetivo. Yo estoy peregrinando hasta llegar a Santiago de Compostela, por eso soy peregrino. Voy peregrinando hacia Jerusalén, hacia Tierra Santa, o hacia la Meca, o donde quieras ir. Pero cuando eres peregrino, no eres un vagabundo, porque tienes un destino, sabes a dónde vas. Nosotros no somos vagabundos en el mundo, somos peregrinos, porque vamos camino a la ciudad celestial, a Canaán, a Sión, a la gloria, a la Jerusalén celestial. Y cuando nosotros tenemos eso claro, cobra más sentido, si pasamos a la siguiente diapositiva, la otra palabra. Ya no es solo huir del pecado, cuidado que viene Satanás, cuidado que viene Satanás. Y ojo, así viven muchas iglesias evangélicas, huyendo todo el rato de posibles demonios. Cuidado, aquí está el demonio de no sé qué, aquí está el demonio de no sé cuántos, ¿verdad? Y viven huyendo de los demonios. Cuando lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que hay dos verbos. Por un lado está huye del pecado, pero acto seguido dice, y ahora sigue todo esto. Porque claro, si no, te vas a pegar todo el día huyendo. El diablo va a estar feliz. Dice, mira, lo tengo aquí todo el día corriendo para arriba y para abajo. Si tú solo te dedicas a huir del pecado, pero no sigues, como dice el texto bíblico, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, lo que va a pasar es que vas a ser un vagabundo cristiano. Vas a ser una persona que va movida de aquí para allá, pero le falta la seriedad de un buen soldado. El soldado no debe huir. El soldado, cuando de verdad arrecia la batalla, se atrinchera, pero está esperando luego para cuando le den órdenes, seguir hacia adelante, ¿no? Y vencer. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿qué tenemos que seguir? Bueno, la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia. Bueno, Dios es un Dios justo y a Dios le gusta la justicia. Nosotros normalmente cuando nos hablan de pelear, nosotros no peleamos muchas veces por lo que es justo, peleamos por lo que nos interesa, ¿verdad? Peleamos por lo que nos interesa. Jesús fue un hombre justo en todo y qué importante es entender que Dios quiere que peleemos la buena batalla, pero que huyamos de las cosas malas y sigamos la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y qué importante es que nosotros tengamos ese deseo de corazón de seguir la justicia. Cuando nosotros estamos siguiendo la justicia, estamos diciendo que Dios es un Dios justo, nosotros amamos a Dios y queremos vivir en los principios y valores de Dios. Es como cuando en tu familia se honra a las personas mayores. En nuestra casa respetamos a los mayores. Sí, pues tú también debes hacerlo, ¿verdad? Pues así somos nosotros cuando seguimos la justicia. Estamos diciendo, Jesús ama la justicia, Dios es un Dios justo y yo también quiero seguir la justicia. A veces somos muy injustos, ¿verdad? La justicia es dar honor a aquello que se lo merece. Por ejemplo, qué triste es cuando en una iglesia se menosprecia
al pastor que ha dado tanto a veces, ¿no? Porque se ha equivocado en algo o porque algo no te gusta, empiezas a criticar. Es muy injusto, ¿verdad? A una persona que te ha dado mucho, menospreciarla, eso es muy injusto. Es muy injusto cuando una mujer te trata con amor, te cuida, es una ayuda idónea y a la mínima que tú le chillas, le tratas mal. Qué injusto, ¿verdad? Es muy injusto. Un hijo que sus padres le están dando todo lo que puede, lo necesario, y que él siempre exija más y más y más. Es muy injusto. No es justo. Y no solo eso, sino que el propio Jesús en el Sermón del Monte claramente dice, mira, no exijáis más, exigid lo que es justo, haced lo que es justo, porque el que ama a Dios va a seguir la justicia. Actuar conforme a la voluntad de Dios y buscar lo correcto en todas las circunstancias, eso es ser una persona justa. ¿Sabéis? Justo no significa que seas perfecto. Es una persona que ama la justicia. Y sabéis, en el Antiguo Testamento, ¿sabes cómo se habla de muchos de los patriarcas? Dice, era un varón justo. Y Dios quiere que como varones de la iglesia de Dios seamos justos, que sigamos la justicia. ¿Y por qué dice huye? Porque no nos sale. Normalmente nos lo tienen que decir porque nos quedamos ahí al ladito del pecado, ¿no? Y cuando nos dice sigue, sigue, es porque tampoco te sale, no te nace seguir la justicia, te nace seguir tus propios deseos. Ahora, tienes que seguir la piedad, y la piedad es la devoción sincera hacia Dios que se manifiesta en la oración, en la obediencia. A veces en nuestras iglesias, aunque siendo creyentes, menospreciamos la piedad. Cuando alguien es muy piadoso, es un santurrón, ¿verdad? Y los hombres a veces somos brutos, somos rudos, y cuando a lo mejor un hombre es apasionado por Dios, a lo mejor tiene una sensibilidad especial, déjalo, es demasiado santurrón. Cuando el Señor Jesús nos enseña que tenemos que vivir vidas de piedad como Él vivió. Pero también tenemos que seguir la fe. La fe es una confianza inquebrantable en las promesas de Dios, incluso en medio del dolor y de las pruebas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que seguir la fe. La fe en varios sentidos. En un lado, la fe es ese conjunto de doctrinas dada una vez a los santos, pero aquí no está hablando de esa fe, sino que está hablando de la fe de que tú, en el griego es pistis, es ese deseo de creer aquello que no estás viendo. Dios te dice, si tú quieres pelear la buena batalla, huye de las cosas malas y sigue la fe. ¿Sabéis? La fe en nuestra Biblia siempre se traduce como fe, fe, fe. Pero en el griego hay diferentes palabras para esa palabra que nosotros tenemos como fe. Y se explica muy bien en la Vulgata. La Vulgata es la Biblia que se tradujo del griego y el hebreo al latín, porque era el idioma en aquel tiempo sacro, sagrado, ¿no? Bueno, pues hay 3 palabras para fe. Una fe es notitia, otra fe es ascensus y otra fe es fiducia. Y esas 3 palabras, que pueden parecer un poco raras porque vienen del latino, dan lugar a palabras que todos conocemos. Notitia, noticia. Ascensus, asentir. Fiducia, fiduciario. Cuando tú tienes una cuenta en el banco con tu mujer, es una cuenta fiduciaria. Respondes totalmente por todo lo que haga ella. Os fiáis totalmente el uno del otro, ¿no? Bueno, pues la fe notitia es la fe que dice, por poneros un ejemplo, hay un hombre en Nueva York, que esto pasó de verdad, es una anécdota que yo leí en una hojita del calendario de la Buena Semilla. Hay un hombre en Nueva York que con un cable de acero es capaz de cruzar de un rascacielos a otro llevando un carretillo y una persona encima. Y fue noticia, como no va a ser noticia. Y claro, por un momento cuando leías la noticia, primero el del periódico tiene que creer que es verdad para ponerlo en la noticia, si no, no lo pone. Entonces tú dices, ¿el del periódico cree realmente eso? Bueno, cree que el hombre lo afirma, por eso lo ha puesto en la noticia. Esa es la fe más simple, la fe notitia. Pero luego ya la fe ascensus es la que dice la gente, que sí, que ese hombre lo hace, lo asientes, lo aseveras. Y claro, cuando ya lo aseveras, allí había miles de personas ya mirando para arriba y el hombre ya preparado. Pero cuando se requirió de una fe fiducia, y dijo, venga, pues si os lo creéis, si lo habéis puesto en el periódico, si estáis aquí porque creéis que lo hago, necesito un voluntario para que se monte en la carretilla. No hubo nadie que se montara, nadie tenía una fe fiducia, nadie tenía ese tipo de fe que pone toda su confianza en esa persona. A veces, yo siempre digo que la fe salvífica, la fe que salva es la fe fiducia. Tú te has sentado en la silla y has tenido una fe fiducia, te has confiado plenamente. Si hubiera sido una silla
de esas de terraza viejas, ¿verdad? Así verdes ya que se ha ido el color. A lo mejor te hubieras sentado con un poco más de recelo. Cuidado a ver si se va a romper. Pero como la ves fuerte, te has sentado sin ningún miedo, ¿verdad? Pues Dios quiere que nos fiemos completamente de Él. Y sabes, cuando tú huyes de las cosas malas, es porque también has practicado, has seguido la fe y te fías plenamente de quién es Dios para ti. El apóstol Pedro le dijo, Señor, nosotros nos hemos fiado de ti. Es que lo hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? Gracias, hermano. Y le dice, pues mira, 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Sabes lo que le está diciendo Pedro? ¿Cuántos de vosotros habéis jugado al póker y conocéis algo del póker? Bueno, pues en el póker, cuando tú estás muy convencido de las cartas que tienes, dices, yo lo apuesto todo. En inglés se llama all in, o sea, todo. Estas cartas yo creo que son las mejores, así que apuesto todo. Pedro lo que le está diciendo es, Señor, lo hemos apostado todo a que tú eras el Mesías. ¿Qué tendremos? Y le dice, tranquilo, tranquilo Pedro, porque yo te voy a dar 100 veces más y la vida eterna. Y los creyentes no es solo que hemos tenido que tener esa fe para salvación, que gloria a Dios, porque seguro que si estás aquí es porque has conocido a Cristo y tú ya tienes una entrada asegurada al cielo, tu nombre está escrito en el libro de la vida porque un día decidiste tener esa fe salvífica, gloria a Dios por ello, pero luego en el día a día tenemos que seguir teniendo esa fe que confía plenamente en el Señor. Te quedas sin trabajo y tú no tienes que creer que Dios te va a dar un trabajo el doble de mejor, sino que Él te va a proveer de lo necesario. Hubo un hermano que cuando se convirtió nos dijo, voy a dejar mi trabajo. Bueno, más bien voy a decirle a los jefes que voy a dejar de engañar, porque él era contable, y a ver qué pasa. Y todos estábamos orando. Y alguien hasta podía pensar, bueno, yo tengo mucha fe en que como va a honrar al Señor, Dios le va a dar un trabajo el doble de bueno y que va a ganar el doble de dinero. Bueno, pues lo que pasó fue que lo echaron y empezó a trabajar en un trabajo por menos dinero, más esfuerzo físico y a tirar de pico y pala. A veces pensamos que la fe es cerrar los ojos muy fuerte y creer en lo que a mí me interesa, pero la fe es que tú te vas a montar en el carretillo de Dios y que te va a llevar donde Él quiera. La fe no es decirle, Señor, yo tengo mucha fe en que vas a hacer lo que yo te diga, ¿vale? Y Dios te dice, no, eso no es así. Tú tienes que tener fe en que lo que yo te diga va a ser lo mejor para tu vida. Esa es la verdadera fe. Y en nuestro día a día, muchas veces caemos en las tentaciones del diablo porque no tenemos una fe ciega, plena, certera de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y las palabras que se le dijeron a Eva siguen resonando en nuestro cerebro muchas veces, con que Dios te ha dicho, que te esperes. Me decía a mí una persona, tú espérate, yo me casé ya con 27 años, nunca tuve novia, la única novia que he tenido es mi esposa y no es por vanagloria, es para la gloria del Señor que me cuidó y yo supe que era importante conservarse hasta el matrimonio y doy muchas gracias a Dios por ello, pero me decía una persona, tú espérate, las guapas se acaban, ¿eh? Y bueno, no sé si habéis visto la foto, pero yo creo que las guapas no se acabaron, que Dios tenía la mía ahí preparada, ¿verdad? Y como eso, miles de engaños del diablo con que Dios te ha dicho, pues cuidado, no vaya a ser que... Y cuando no confiamos plenamente en Dios, el diablo se frota las manos porque dice, por alguna de las 3 Fs va a caer. Muchas veces decimos, es que mi mujer últimamente no me hace caso, y entonces si tú empiezas, en vez de decirle, Señor, ayuda a mi esposa, ayúdame a mí a saber tratarla. Si empiezas a caer en el engaño, y si ya ahora se olvida de mí, y el diablo ya se empieza a frotar las manos y dice, va, la compañera de trabajo mañana le empieza a hacer caso ya. Porque el diablo es experto en que cuando desconfiamos de Dios, él entonces se acerca como el gran amigo y dice, ahora vas a saber lo que es bueno. Y nos engaña, porque el diablo está en campaña política todo el tiempo. Y entonces, claro, como nos engaña, a veces somos tan tontos que caemos en sus engaños. La mejor manera de no caer en el engaño del diablo es tener la fe puesta y la mirada puesta en Cristo Jesús. Así que huir, pero también seguir la justicia, la piedad, la fe. Pero ahí en la otra columna aparece el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Sabéis? Si amásemos más a Dios y al prójimo, si cumpliésemos el gran mandamiento, muchas de las cosas estarían solucionadas. A veces hay gente que evalúa las iglesias si tienen velos, si no tienen velos, si la mujer habla, si no habla, si hay pastor, si hay pastora, si cantan con batería, si no cantan con batería, si creen en una cosa, si creen en la otra.
Y estamos en un momento del cristianismo que yo creo que el Señor viene pronto, porque cada vez se da menos gloria a Dios y más a los hombres. Nunca había habido tantos influencers cristianos como ahora. Y entonces se sigue a hombres y nos peleamos entre nosotros, y en vez de mirar a Cristo, nos miramos entre nosotros, nos peleamos entre nosotros, y falta algo tan sencillo como es el amor. Y pensamos que cuando lleguemos al cielo nos va a preguntar Dios, ¿a cuántos convertiste? Yo a 50, Señor. Buah, entra, buen siervo y fiel. El Señor, hay un canto católico, y yo para nada estoy de acuerdo con la Iglesia Católica Romana, pero mi tía, que era monja, me decía, hay un canto que dice, al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Digo, pues mira, en eso es verdad, eso es cierto, porque cuando llegues al cielo, la pregunta principal que Dios te va a hacer es, ¿cuánto amabas a Dios y cuánto amabas a tu prójimo? Porque en eso se resume toda la ley y todos los profetas. Si amásemos a Dios de verdad, seguramente el dinero nos daría igual. Si amásemos de verdad a nuestra mujer, todas las faldas que pasen darían igual. Y si amásemos de verdad a Cristo, que ha dado su vida por nosotros no nos importaríamos. Yo soy un pecador que gracias a Dios he sido salvo. Ojalá que Dios nos ayude a ser personas que aman mucho más a Él y al prójimo. Dios dice que sigamos la paciencia, que es esa capacidad de soportar la dificultad con gozo y decir, Señor, estoy esperando en tu tiempo. Y dice Jesús Adrián Romero, esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero dice, y esperaré en la tormenta, esperaré pacientemente. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y para mí es una canción que a veces me ha ayudado, porque claro, a veces Dios te promete una cosa, pero no te dice cuándo. Tú imagínate que fuera Sara, vas a tener un hijo, pero vas cumpliendo años y dices, pues si mi matriz eso está más seco que seco. Y la Biblia no dice que fuera milagroso como con María, ¿sabes? Con María nos dice claramente que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Sin acostarse con José, Jesús estaba allí, porque si no hubiera sido un pecador más. Pero la fe, a veces se nos olvida esto, la paciencia y la fe de Abraham y Sara es que siendo tan mayores, se siguieron acostando para tener un hijo. Confiando en que le diría a Sara, cariño, ya no lo intentes, ya con los mayores que somos, vamos a intentar una vez más, porque en el intento hay fe, hay paciencia, estamos esperando. Y por un momento, ¿qué pasó? Fueron impacientes y dijeron, mira, ya acuéstate con esta que es joven, seguramente ella sí podrá. Toma a mi sierva Agar, toma el Islam. Ya es la potencia número 1 en religiones en el mundo. La que lió Sara, ¿verdad? Por no tener paciencia. No somos conscientes de que a veces el no esperar en el Señor puede traerte cosas horribles a tu vida. Por no esperar el tiempo del Señor acabas casado con una no creyente. Por no esperar el tiempo del Señor acabas en un trabajo que no te deja ir al culto los fines de semana. Por la impaciencia de no querer hacer las cosas bien, terminas en un sitio que no querías. Y como pastor tantas veces he aconsejado, no me han hecho caso, y luego no quieres decir el te lo dije, pero lo piensas, dices, si hubieras sido un poquito más paciente, si hubieras tenido más fe en que Dios puede, si hubieras esperado pacientemente en el plan y en la voluntad de Dios, ahora no estarías así. Y yo os animo a que en esta lucha y pelear la batalla del Señor, que seamos creyentes, que sigamos la justicia, la piedad, el amor, la fe, la paciencia y finalmente la mansedumbre, que se opone totalmente al orgullo del que tenemos que huir. Tenemos que seguir la mansedumbre. La mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre? Viene de la palabra manso. Yo pienso en un cordero cuando pienso en ser manso, ¿verdad? Un cordero lo estás matando y no dice nada. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Tú quieres luchar, pues lo que tienes que hacer es huir de lo malo y seguir lo bueno. Y vamos terminando si pasamos a la siguiente diapositiva. Y como os decía, no es solo huir de lo malo, sino seguir. Y claro, cuando tú te dice que sigas estas virtudes, te das cuenta de que tú no las puedes alcanzar. ¿En qué banco se saca dinero? En cualquiera. Pero ¿en qué banco se saca la paciencia? ¿De dónde sacas tú el amor? ¿De dónde sacas la justicia? Eso solo lo puedes extraer de una relación personal
con Jesús. Así que tranquilos, porque estamos entrenando, todos nosotros, y el que diga lo contrario, el que diga que ya lo ha alcanzado, miente. Necesitamos a Cristo continuamente a nuestro lado, y mediante la oración y una relación personal con Él nos va a ayudar a huir de lo malo y seguir lo bueno. Necesitamos diariamente su palabra, porque es nuestro alimento, y la palabra es la que nos ayuda en la tentación, como a Jesús le ayudó en el desierto. Y es la iglesia la que necesitamos también frecuentemente, quizá no diariamente. Yo predico a veces en las iglesias de Filadelfia y nuestros hermanos los gitanos, muchos de ellos se reúnen todos los días. Y cuando alguna vez les he hecho la pregunta de por qué lo hacen, me dice un pastor que es muy amigo mío, me dice: Israel, nuestro pueblo siempre ha sido un poco analfabeto, muchos de ellos no saben ni leer. Y por eso tenemos culto todos los días, porque todos los días vienen a tener un encuentro con el Señor y salen renovados. Y tú dices: muy bien, está bien, pero tú que sabes leer, que tienes tu Biblia, solo tienes que dedicar un tiempo de oración, tienes que tener un tiempo de leer la palabra, pasar tiempo con el Señor y con frecuencia, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre, ir a reunirte, porque la ayuda viene de Dios y Dios ha dejado la oración para que nos comuniquemos con Él, más que nada para nosotros hablar con Él, la palabra para Él hablarnos a nosotros, pero también su Espíritu Santo, que es el que nos conecta con Dios, y la iglesia, que es donde habita el Espíritu Santo, en cada uno de los corazones. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y cuando tú vas a la iglesia es donde vas a tener que, de alguna manera, pedirle al Señor que te ayude a tener justicia, piedad, fe, paciencia, amor, mansedumbre. Lo vas a necesitar en la iglesia. Es ahí donde se ejercita todo esto. Así que qué bueno que podamos no solo huir, sino seguir. Y no seguimos una serie de normas. Sé justo, sé piadoso, sé humilde. Seguimos a Cristo. Y cuando tú sigues a Cristo, todo lo demás viene solo. Termino diciendo que mi madre me dibujó una vez un calendario y ella no había estudiado magisterio ni técnicas de modificación de la conducta, pero me dijo: mira, el día que te portes bien, lo voy a pintar de verde. El día que te portes mal, lo pinto de rojo. Y el día que te portes naranja o amarillo. Y yo miraba mi calendario y eso estaba siempre rojo o naranja. Muy pocos días verdes. Y decía, pero yo me proponía por las mañanas, yo quiero portarme bien. Y no me salía, no me nacía. ¿Por qué? Porque yo no tenía al Espíritu Santo dentro de mí. Era un hijo de creyentes, pero yo no había conocido a Cristo realmente. Entonces intentaba huir del pecado, pero sin tener a Cristo en mi vida. Y eso, hermano, sabes que es imposible. Entonces, ¿qué necesitamos? Decirle: Señor, no solo necesito que el Espíritu Santo venga a mi vida, si ya eres creyente ya lo tienes en tu corazón, ahora tienes que dejar que el Espíritu Santo viva en abundancia en tu corazón. Y cuando viene el Espíritu Santo y mora en abundancia, entonces Gálatas 5 que dice que el fruto de ese Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Vaya, se parece mucho a lo de justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Si quieres seguir esas cosas, necesitas sí o sí vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo puedes hacer que el Espíritu Santo deje de estar en tu vida? Lo dice también la Biblia. Si te mantienes en el pecado, dice que el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se apaga. ¿Por qué? Porque no puede convivir con el pecado. Así que si tú quieres vivir una vida de triunfo para vencer a Satanás y luchar, como vamos a ver en la segunda sesión, peleando la buena batalla, ¿qué tienes que hacer? Tener al Espíritu Santo a tu lado. Y para eso te va a decir el Espíritu Santo: yo con pecado no puedo. Así que empieza a huir, empieza a correr del orgullo, empieza a correr y aléjate del amor a las riquezas y el amor a las faldas y a los deseos pecaminosos. Y me tendrás allí. Y cuando me tengas a mí, entonces vas a tener la capacidad de seguir la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y yo te voy a dar la victoria por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. El único que ha podido, ¿quién es? Es Cristo. Entonces, para mí, si tú miras a Cristo, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Y de qué tienes que huir? De tu vieja naturaleza, del pecado y de todo aquello que te ata. Las personas que han vivido vidas de pecado saben de lo que tienen que huir. ¿Por qué? Pues porque vienen de sitios muy malos y saben muy bien a quién se tienen que aferrar, al único que les sacó de ese pozo, que es Cristo Jesús. Si nosotros queremos ser buenos hombres de Dios que pelean la buena batalla, tenemos que decirle: Señor, ayúdame a huir. Si pasas a la siguiente diapositiva, y quedaros con estas dos palabras para el resto de vuestra vida: huye
y sigue. Huye del pecado y sigue a Cristo. ¿Oramos? Pues Señor, no sé si era una conferencia o una predicación, pero sabemos que tu palabra habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. No solo toca nuestro intelecto, sino que también afecta a lo que nosotros tenemos que hacer. Y quiero, Señor, que estos varones, y incluyéndome a mí, que te amemos, Señor, que veamos a Cristo como el modelo a imitar y que veamos nuestra carne como aquello que tenemos que mortificar, como aquello que tenemos que golpear y ponerlo en servidumbre, no dejar que nuestra vieja naturaleza se apodere de nosotros. Queremos huir del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Cristo Jesús. Y es en su nombre que oramos. Amén. Muy bien. Antes del intervalo de la merienda, queria chamar a Javi. Sí. Javi tem projeto que tem bastante que ver com isso que estamos falando e ele vai brevemente falar pouco sobre esse projeto. Buenas tardes, voy a ser breve porque sé que estáis todos pensando en la merienda, ¿vale? Me he quedado asustado, porque lo que yo venía a hacer en estos 10 minutos, que voy a intentar que sean 6, ¿vale? Para ir rápido, quería invertir 4, si lo leo un poco rápido. ¿Sabéis lo que había preparado para hoy? La parábola del dragón. Estás aquí, Israel. Pero la he retocado para que sea un poquito más resumida. Está basada en un libro que se llama Deseo ser puro, de Ted Roberts, que lo conoces. Quiero que te imagines un dragón en tu mente y que cierres los ojos un momento para que no me estés mirando a mí porque la voy a leer. Entonces no quiero ponerme nervioso, simplemente quiero leerla y quiero que la disfrutes. ¿Ok? Así que podemos cerrar los ojos, varones. Cuenta la historia de un reino donde vivían un buen rey, su hijo el príncipe, caballeros, unas cuantas aldeas con humildes campesinos y un astuto dragón. De tanto en tanto la bestia atacaba a las aldeas indefensas, echando fuego por su boca, quemando y arrasando todo lo que encontraba. Montando solo a caballo en el bosque, uno de los hijos del rey escuchó su nombre con un suave ronroneo. Entre las sombras de los árboles, agazapado tras una roca, estaba el dragón. «No te alarmes», dijo el dragón, con una amistosa sonrisa. «No soy lo que tu padre piensa». «¿Entonces qué eres?», preguntó el príncipe. «Soy el placer», dijo el dragón. «Monta sobre mi espalda y experimentarás más de lo que pudieras haberte imaginado. No tengo malas intenciones. Estoy buscando un amigo, alguien que comparta los vuelos conmigo. ¿Has soñado alguna vez con volar?». Dubitativo, desconfiando en un primer momento, pero lleno de curiosidad, pensó que por echar un vuelo no pasaría nada. El dragón, extremadamente amable, le facilitó un asiento seguro en lo alto de su cresta. Entonces la criatura abrió de golpe sus 2 poderosas alas y levantaron vuelo hacia el cielo. La desconfianza del príncipe se fue convirtiendo en asombro y en euforia. De ahí en adelante se encontraba a menudo con el dragón, pero en secreto. Pues ¿cómo les diría a su padre, hermanos o a los caballeros que él había entablado amistad con el enemigo? El príncipe comenzó a desvincularse de todos ellos y aun cuando no estaba con el dragón, pasaba menos tiempo con aquellos que lo amaban y más tiempo solo. Después de muchas noches de montar sobre el dragón, descubrió que le estaban creciendo escamas en la parte de arriba de sus manos. Se asustó y decidió no volver a montar nunca más. Pero después de 15 días, buscó otra vez al dragón, pues el deseo lo torturaba. Y así pasó muchas veces. No importaba cuál era su determinación, al final el príncipe retrocedía una y otra vez, como si las cuerdas de una telaraña invisible lo estuvieran atrapando. Y en silencio, con paciencia, el dragón siempre esperaba. Sin embargo, una noche de vuelos a escondidas con el dragón marcaría su vida para siempre.
Esa noche el dragón cambió el trayecto y con el príncipe aún en sus lomos atacó sin misericordia a la aldea dormida. El príncipe solo pudo contemplar impotente cómo el dragón incendiaba la aldea y muchos de los campesinos morían entre las llamas. ¡Para!, le gritaba el príncipe al dragón. Estás destruyendo a personas que quiero y que son inocentes. Haberlo pensado antes, machote, dijo el dragón. ¿De verdad pensabas que era tu amigo? Antes del amanecer, el príncipe volvió al castillo de su padre, intentando pasar desapercibido, pero varias personas lo vieron entrar y empezaron a gritarle: ¡Tú estabas con el dragón! ¡Te vimos! Otras personas se acercaban y gritaban más fuerte: ¡Desterradlo! ¡Quemadlo vivo! Horrorizado, el príncipe vio que su padre, el rey, estaba en el patio sosteniendo a un niño que sangraba entre sus brazos. El rostro del rey reflejaba la agonía de su pueblo, mientras sus ojos se clavaron en los del príncipe. Cabizbajo y avergonzado, el príncipe no podía sostener la mirada de su padre. El rey se acercó a su hijo y con lágrimas en los ojos lo abrazó con fuerza y le susurró al oído: ¿quieres ser libre del dragón, hijo mío? El príncipe rompió a llorar, desconsolado, avergonzado, mientras su padre lo abrazaba con firmeza. Padre, perdóname, no sé cómo he llegado hasta aquí, no merezco seguir siendo tu hijo y mucho menos príncipe. Pero su padre le respondió: mi sangre corre por tus venas. Mi nobleza ha estado siempre grabada dentro de tu alma. El príncipe rompió a llorar otra vez, sobrepasado por tanta ternura, y después de varios minutos el rey volvió a preguntarle, pero esta vez en voz alta para que todos escucharan: ¿quieres ser libre del dragón, hijo mío? Lo intenté muchas veces, padre, pero no hay esperanza para mí. No, si estás solo, dijo el rey. No puedes contra la serpiente, tú solo. La multitud, que no daba crédito a lo que veía, comenzó a protestar y a reclamar al rey que castigara severamente a su hijo por traidor y por confabularse con el dragón. El rey se dirigió a la multitud. El dragón es astuto. Algunos caen víctimas de sus artimañas y otros de su violencia. Abrid vuestros ojos, por favor. Miradme. Habrá misericordia para el que quiera ser libre. ¿Quién más ha montado en el dragón? Nadie conteste, por favor. El príncipe levantó su cabeza y vio a alguien que salía de la multitud y, para su asombro, reconoció a su hermano mayor, uno de los que habían sido alabados en el reino por sus embestidas en batalla contra el dragón y por sus muchas buenas obras. Se acercaron más, unos llorando, otros sumidos en vergüenza. El rey los abrazó a todos. Esta es nuestra arma más poderosa contra el dragón, anunció. ¿Puedes ir poniendo la foto, por favor? La verdad. No más vuelos a escondidas. Solos no podemos hacerle resistencia. Y yo he acuñado esta frase al final, y es uno de mis lemas. Desde que dejé para siempre al dragón, llevo 2 años limpios. Yo hice muchos vuelos a escondidas. Estaba a punto de perderlo todo: mi familia, mi matrimonio, la iglesia, el ministerio, todo, absolutamente todo. Pero por la gracia de Dios, el Señor tuvo misericordia de mí. Y durante mucho tiempo intenté suplicarle a Dios, porque Dios me perdonó en un instante, pero el proceso de recuperación dura tiempo y la recuperación no es posible solos. Círculo de hombres honestos. Fruto de mi recuperación de 2 años, gracias a Dios, estoy en este proyecto, soy colaborador con el Ministerio de OFF, de Alianza Evangélica Española, si alguno conocéis. Colaboro con David Zaragoza. Y mi aportación ahora mismo es este círculo de hombres honestos, que es para personas que están en lucha con esto. Y ya acabo con esto. No sé si podéis sacar el móvil todos, por favor, y sacarle una foto, porque igual no lo necesitas hoy, pero a lo mejor lo necesitas mañana o dentro de un mes o dentro de un año. Simplemente mientras saques la foto voy a hacer 2 preguntas al aire y que nadie responda, por favor, es obvio.
Si hay alguien en esta sala que ha consumido pornografía, o se ha masturbado, o está con problemas de adicción sexual, o ha montado en el dragón no es Florentino Pérez ni el comité arbitral, ¿vale? Para los que les gusta el fútbol. El dragón es todo pecado sexual, como ha explicado el pastor, que se sale de los parámetros santos y sagrados que Dios ha establecido, que es una unión entre un hombre y una mujer. Todo lo que se sale de ahí, llámese pornografía, masturbación, adulterio, fornicación y todos los etcéteras que hay, eso es lo que simboliza el dragón. Lo acabo de crear precisamente por si hubiera al menos una persona en esta sala que se siente identificado con lo que hemos hablado, con la parábola. Israel, he flipado cuando lo has comentado, porque estaba en duda si leerla o no, porque sabía que eran 5 minutos y tenía poco tiempo, pero he dicho, tengo que leerla. Es de Dios total. Así que gracias, porque ese era el espacio que Dios había reservado para mí. Gracias por ser sensible. Grupo apoyo ch2 @gmail. Me escribes, solamente tengo yo acceso, lo acabo de crear. Cuéntame tu historia, cuéntame tus luchas, cuéntame lo que estás pasando. Y yo te voy a dar más información sobre el Círculo de Hombres Honestos, que es un grupo de rendición de cuentas para hombre, donde el único requisito es ser honesto, decir la verdad y nada más que la verdad, porque solos no podemos. Y la confidencialidad, gracias. Y la confidencialidad, de hecho, es un grupo cerrado, solamente tiene acceso a ese grupo, que ahora mismo lo estoy haciendo online por motivos de tal, durante un tiempo lo estuvimos haciendo presencial en diferentes iglesias, ahora mismo lo estoy haciendo online por unificar y lo llevo yo. Si no se firma un compromiso de confidencialidad y se tiene el visto bueno del pastor, no se puede acceder a ese grupo. Es un grupo totalmente cerrado, semanal, donde compartimos las tensiones y las luchas que hemos tenido durante la última semana o 15 días. ¿Vale? Muchas gracias por la paciencia y ahora sí, a merendar.